Señoras y señores, ha ocurrido algo increíble. Es esta una historia que sucedió en el mismo planeta Tierra para mí, que he trabajado durante 40 años por un salario mensual de apenas 1.500 dirhams marroquíes, unos 140 euros. Es algo que apenas puedo creer. Estas fueron las primeras palabras de asombro de Fátima, una trabajadora textil marroquí de 78 años, al llegar al aeropuerto de Madrid-Barajas. Pasó toda su vida en la pobreza extrema de una barriada de Casablanca, trabajando 12 horas al día en una fábrica. Ahora, junto a otros 19 ancianos marroquíes como ella, había tomado un avión por primera vez en su vida. Su destino original era Arabia Saudí, donde iban a realizar trámites para ayudar a sus hijos que trabajaban allí para mantener a la familia. Sin embargo, debido a restricciones de entrada inesperadas, todos los vuelos fueron cancelados y tuvieron que aterrizar de emergencia en Madrid. ¿Se lo imaginan estas personas que mantenían a sus familias con unos ingresos diarios de 70 dirhams marroquíes, apenas 6,5 euros, perdieron por completo el sentido de la realidad en el momento en que pisaron el aeropuerto español? El impacto de ver agua transparente salir de un grifo, las bebidas de una máquina expendedora que se podían comprar por poco más de 1 euro, y lo más importante, la calidez de ser tratados como seres humanos a pesar de ser extranjeros, pobres. He trabajado 40 años en la fábrica y nunca supe que existía un lugar en el mundo donde la gente era tratada con tanta dignidad. Dios mío, ¿por qué no nacimos aquí? Las palabras entre lágrimas de Salima, una ama de casa, conmocionaron a los medios de comunicación marroquíes, que vieron exactamente en España. Porque estas personas, que nunca habían conocido otra cosa que la pobreza, empezaron a llamar a España un lugar como el paraíso. Ahora les contaré esta historia a través del testimonio de Rashid Hassan, el intérprete que los acompañó durante esos 5 días milagrosos. Hola a todos, soy Rashid Hassan, un intérprete que ha trabajado entre Marruecos y España durante 8 años. Mi padre también fue obrero en una fábrica textil en Casablanca, así que crecí en un entorno de pobreza similar al de estos ancianos. Aquel día recibí una solicitud de interpretación muy especial. 20 ancianos marroquíes residentes en una barriada de Casablanca habían sido desviados a Madrid mientras se dirigían a Arabia Saudí para tramitar permisos para sus hijos. La mayoría eran antiguos trabajadores textiles o jornaleros con una edad media de 73 años. Ninguno había salido nunca de su país y era la primera vez que volaban. El líder del grupo era Abdelkarim, de 75 años, que había trabajado 45 años en una fábrica textil por un salario de unos 800 dirhams al mes, unos 75 euros. Había vivido toda su vida manteniendo a una familia de 6 personas con menos de 40 dirhams diarios para comer. Planeaba viajar con su esposa Fátima para ayudar con los trámites de su nieto, que trabajaba en Arabia Saudí. Las historias de los demás miembros del grupo eran parecidas. Mustafa, de 80 años, se ganaba la vida recogiendo y vendiendo chatarra. Salima, de 76, había criado a sus 5 hijos vendiendo verduras en la calle. El día de su partida, justo después de obtener sus pasaportes por primera vez, Arabia Saudí anunció repentinamente restricciones de entrada debido a una nueva variante del coronavirus. Todos los vuelos fueron suspendidos. Otros países de Oriente Medio tomaron medidas similares. Para ahorrar costes y evitar el inestable espacio aéreo de la región, habían contratado un vuelo charter de bajo coste que hacía una ruta indirecta por el este con una parada técnica en un gran centro de conexión asiático. Debido a las cancelaciones, tuvieron que ser reubicados en el único vuelo con asientos disponibles que pasaba por el aeropuerto de Madrid-Barajas. Me apresuré a ir al aeropuerto. Cuando llegué a la puerta de llegadas, los ancianos que salían estaban en un estado de caos total. Estaban abrumados por el tamaño, la luminosidad y sobre todo la limpieza del aeropuerto. Esto es de verdad un aeropuerto, parece un palacio, fue lo primero que dijo el señor Abdelkarim. El aeropuerto de Casablanca les parecía viejo y oscuro en comparación. Las brillantes paredes de cristal de Barajas eran como otro mundo para ellos. El primer impacto cultural llegó en los baños del aeropuerto. Fátima entró y 5 minutos después salió llorando. El agua es transparente, el suelo y las paredes brillan como espejos. ¿Cómo se supone que voy a usar un lugar así? Estaba completamente desconcertada. Los inodoros con cisterna automática, los grifos con sensor de movimiento y los secadores de manos eran experiencias completamente nuevas para ellos. En las barriadas de Casablanca las infraestructuras de saneamiento son deficientes y la higiene de los baños públicos suele ser pésima. Aquel nivel de limpieza superaba su entendimiento.
Después de explicarles cómo usarlo todo, todos hicieron cola para probarlo diciendo conmovidos: esto es como el templo de un dios. Las sorpresas continuaron en el control de seguridad. El personal con carteles en español y árabe les explicó el procedimiento detalladamente. En Marruecos la gente con aspecto pobre suele ser tratada con displicencia en las oficinas gubernamentales, pero aquí fue completamente diferente. Al recoger el equipaje, el señor Mustafa dijo que no se encontraba bien. El largo vuelo parecía haberle subido la tensión. Pedí ayuda a un empleado del aeropuerto y al instante una enfermera apareció con una silla de ruedas para llevarlo al centro médico. El trato que recibieron en el centro médico fue algo que jamás habían experimentado. En primer lugar, la enfermera no solo no se molestó por ser pacientes extranjeros sin seguro, sino que les preguntó amablemente por su estado. Le tomaron la tensión, le hicieron un electrocardiograma y un análisis de sangre, todo de forma gratuita. Y lo más importante, lo trataron con el respeto que se le debe a un anciano. En Marruecos, si no tienes dinero, lo normal es aguantar el dolor cuando estás enfermo, ni soñar con que un extranjero reciba tratamiento gratuito. El señor Mustafa me preguntó entre lágrimas, ¿por qué un viejo sucio como yo recibe un trato tan digno? Desde el aeropuerto tomaron un autobús de lujo para ellos hacia el centro de la ciudad. Las sorpresas no cesaban. Se maravillaron de lo blandos que eran los asientos, de la comodidad del aire acondicionado y de la amabilidad del conductor al ayudarles con el equipaje. En Casablanca es normal que la gente pobre cargue sus propias maletas. Mientras miraban por la ventana el paisaje nocturno de Madrid, todos se quedaron sin palabras. Las luces de los rascacielos, las calles impecables y, lo que más les sorprendió, la ausencia total de basura. Salima, emocionada, dijo: toda la ciudad está tan limpia como la casa de un rico. Llegaron a su hotel en la zona de Gran Vía pasadas las 10 de la noche. El lujo del vestíbulo los dejó a todos paralizados: suelos de mármol, lámparas de araña de cristal, sofás de cuero. Era un mundo a años luz de sus casas en la barriada. Al hacer el registro, la recepcionista les atendió educadamente en un inglés básico. A pesar del aspecto humilde y cansado de los ancianos, no mostró ninguna señal de disgusto, al contrario, se preocupó por su largo viaje. ¿De verdad gente como nosotros puede alojarse en un hotel tan lujoso?, me preguntó Abdelkarim con inquietud. Cuando los llevé a sus habitaciones, todos dudaron antes de entrar. Estaban tan limpias que temían ensuciarlas. Las sábanas blancas como la nieve, el baño que brillaba como un espejo y la visión del agua transparente saliendo a raudales del grifo les arrancaron exclamaciones de asombro. En la barriada de Casablanca el agua suele ser de color terroso. El agua potable hay que comprarla aparte. Cuando les dije que el agua del grifo se podía beber, Fátima susurró: estoy soñando. Esa noche a nadie le costó conciliar el sueño. La comodidad era tal que les resultaba extraña. Acostumbrados a dormir en esterillas sobre el suelo duro, las camas blandas les parecían algo de otro mundo. A la mañana siguiente, en el comedor del hotel, recibieron el segundo gran impacto. Cuando les expliqué que el desayuno era un buffet libre y que podían comer todo lo que quisieran, todos pusieron cara de incredulidad. Para personas cuyo presupuesto diario para comida era inferior a 40 dirhams, el concepto de comer hasta saciarse era incomprensible. ¿De verdad podemos coger lo que queramos? ¿No nos lo cobrarán después?, preguntó Abdelkarim una y otra vez. Aunque le expliqué que estaba incluido en el precio del hotel, al principio solo se sirvieron porciones pequeñas. Sin embargo, en cuanto probaron el delicioso pan, las verduras frescas y la sopa caliente, la expresión de todos cambió. Salima, con lágrimas en los ojos, dijo: es la primera vez en mi vida que como tanto y tan bueno. Después del desayuno los llevé a una pequeña tienda de conveniencia cercana. Cuando les expliqué que estaba abierta 24 horas, se sorprendieron. Se puede comprar de noche. En su barrio las tiendas cierran al anochecer y la noche es oscura. Al entrar en la tienda se quedaron paralizados. Les asombró la variedad de productos, la limpieza y sobre todo los precios. Cuando les expliqué que un bocadillo costaba 3 euros y un yogur menos de 1, se emocionaron diciendo que con los ingresos de un día podían comprar varias cosas. El señor Mustafa, al encontrarse por primera vez con una puerta automática, casi pensó que era magia al verla abrirse sola y se quedó entrando y saliendo varias veces. El sistema de caja con su escáner de códigos de barras y el cambio automático les pareció asombroso. Lo más impresionante fue la joven dependienta que sonreía amablemente a estos ancianos extranjeros que no hablaban su idioma. Les explicaba las cosas con gestos, les mostraba los precios en una calculadora y les empaquetaba las compras con cuidado.
En Marruecos los clientes, pobres a menudo son tratados con frialdad, así que su amabilidad los conmovió a todos. La experiencia de viajar en el metro de Madrid trajo un impacto aún mayor. Cuando les enseñé a usar la máquina de billetes preguntaron con curiosidad, ¿le pagamos a una máquina? Al pasar por los torniquetes usando su tarjeta exclamaron que era el poder de la ciencia. En el andén les sorprendió ver que todo el mundo esperaba en fila ordenada. En Casablanca es normal empujarse para subir al transporte. ¿Por qué son todos tan ordenados?, se preguntaban. Cuando llegó el metro presenciaron una escena aún más sorprendente. La gente esperaba a que bajaran los pasajeros antes de subir de forma ordenada. Parecen un ejército, qué disciplina, comentaron. Dentro del vagón vivieron el momento más conmovedor. Cuando un anciano subió en la siguiente parada, un joven le cedió su asiento de forma natural. A Fátima le pasó lo mismo. Un chico que parecía un estudiante de secundaria le cedió su asiento con una sonrisa y se preocupó por ella hasta que llegó a su parada. Fátima, llorando, dijo, los jóvenes cuidan mucho de los mayores. Aunque en Marruecos existe una cultura de respeto a los ancianos, la pobreza a menudo dificulta su práctica. También les sorprendió la limpieza del tren. No había manchas en los asientos ni basura en el suelo y no olía mal. ¿Lo limpian todos los días?, preguntaban una y otra vez. En un cruce del centro de Madrid, en la plaza de Callao, se vieron abrumados por la multitud pero al mismo tiempo conmovidos por el orden que reinaba. Al ver a la gente respetar los semáforos y cederse el paso para evitar chocar, comentaron asombrados, hay muchísima gente pero nadie se pelea. Para almorzar entramos en un restaurante de menú del día. El menú con fotos facilitó que los ancianos que no sabían leer pudieran pedir sin problemas. Cuando les sirvieron el menú de 12 euros con un primer plato, un segundo postre y bebida, todos exclamaron, tanta comida por ese precio, era increíble. En Marruecos una comida de esa calidad costaría los ingresos de un día entero. El sabor también era fantástico. Especialmente la calidad del pan conmovió a todos. ¡Qué maravilla poder comer un pan tan bueno todos los días!, susurró Fátima. Durante la comida el dueño del restaurante se acercó varias veces a preguntar si todo estaba bien. Aunque no hablaban el mismo idioma, su calidez se transmitió. Al pagar, el dueño les devolvió el cambio exacto y los despidió amablemente. Por la tarde fuimos a pasear por un parque. Al ver el inmenso verdor del Parque del Retiro preguntaron asombrados, ¿hay un espacio natural tan grande en medio de la ciudad? El hecho de que la entrada fuera gratuita y accesible para todos les pareció extraño. Cuando descubrieron las máquinas de ejercicio en el parque se acercaron con curiosidad. Al explicarles que eran aparatos de gimnasia de uso gratuito dijeron emocionados, incluso los que no son ricos pueden hacer ejercicio. El señor Mustafa, después de probar una, dijo feliz, siento el cuerpo más ligero. Una vez más se sorprendieron de la limpieza de los baños del parque. No podían creer que una instalación pública pudiera mantenerse tan impecable. ¿Quién lo limpia? ¿Por qué nadie lo estropea?, preguntaban sin cesar. Al atardecer fuimos a un supermercado. La variedad y los bajos precios de los alimentos los dejaron sin palabras. 1 kilo de plátanos por 1,5 €, 1 litro de leche por menos de 1 euro, una docena de huevos por 2 euros. Desde la perspectiva de los precios, en Marruecos era increíblemente barato. ¿Por qué es tan barato? Podríamos comer hasta hartarnos, decían emocionados. En la sección de congelados se maravillaron de la abundancia de comida preparada. Hasta las mujeres que trabajan pueden preparar la cena fácilmente, comentaron. El sistema de cajas automáticas, las tarjetas de fidelidad, el fomento del uso de bolsas reutilizables, todo era una sorpresa nueva. La amabilidad y profesionalidad de los empleados también fue una experiencia completamente nueva para ellos. A la mañana siguiente del segundo día surgió una emergencia. El señor Abdelkarim se desplomó quejándose de un dolor en el pecho. Además de sus 75 años, el estrés de un entorno desconocido podría haberle afectado. Llamé inmediatamente al 112 para pedir una ambulancia. Antes de que llegara el personal del hotel lo atendió con una dedicación sincera. Le secaron el sudor con una toalla, le prepararon agua y no dejaron de darle ánimos. Aunque no hablaban el mismo idioma, su genuina preocupación se hizo sentir. Primero se sorprendieron de que la ambulancia llegara en apenas 5 minutos. Los sanitarios trataron al paciente anciano y extranjero con rapidez y respeto. Mientras le daban explicaciones sencillas en inglés, le aplicaban los primeros auxilios y lo preparaban para el traslado al hospital. El equipamiento de la ambulancia los dejó asombrados.
monitores para un seguimiento continuo durante el traslado, equipo de oxígeno y sobre todo la profesionalidad de los sanitarios les dio una gran tranquilidad. Al llegar al hospital les esperaba un impacto aún mayor. La sala de urgencias era limpia y luminosa, parecía el vestíbulo de un hotel. Había una ventanilla específica para pacientes extranjeros y rápidamente nos asignaron un servicio de interpretación. Lo que más les sorprendió fue que el personal médico trató a estos ancianos extranjeros pobres sin dinero y sin seguro con la misma dignidad que a cualquier otro paciente. El médico le preguntó detalladamente por sus síntomas, las enfermeras le dieron ánimos con amabilidad. Las pruebas fueron rápidas, un electrocardiograma, un análisis de sangre y una radiografía de tórax se completaron en 30 minutos. Los resultados también se explicaron rápidamente. Por suerte no era un problema cardíaco grave, sino un episodio transitorio causado por la fatiga y el estrés. Las instrucciones para la medicación recetada venían con una hoja traducida que explicaba detalladamente cómo tomarla. Lo que les dejó perplejos fue el coste de la factura. La consulta de urgencias, las pruebas y los medicamentos sumaban aproximadamente la mitad de un salario mensual en Marruecos. El señor Abdelkarim preguntó con curiosidad, ¿por qué es tan barato en Marruecos? Recibir atención médica de este nivel costaría varias veces un sueldo mensual. Además, no se les cobró ninguna tarifa adicional por ser extranjeros. Al salir del hospital, una enfermera les dijo en español: cuídense mucho. Esa calidez conmovió a todos profundamente. ¿Por qué nos tratan con tanto respeto si somos de otra raza y hablamos otro idioma?, dijo Fátima entre lágrimas. El tercer día visitamos el casco antiguo de Madrid. Paseando por el barrio de la Latina les interesaron las tiendas de artesanía tradicional. Ver a los artesanos crear productos a mano les hizo sentir una conexión al ver que en España también existía una cultura del trabajo manual. En una tienda un anciano artesano les explicó sus productos en un inglés sencillo. Siendo también mayores surgió entre ellos una comunicación que trascendía el idioma. El artesano, aún sabiendo que eran visitantes pobres de un país lejano, los trató con el máximo respeto. Comimos en un bar de tapas sentados en la barra donde podíamos ver a los cocineros en acción. El control del fuego, el ritmo, la presentación de los platos, todo parecía un arte. Cocinar también es un arte, exclamó Mustafa. Después de comer paseamos por la orilla del río Manzanares. Ver el agua limpia y los peces nadando les sorprendió enormemente, ya que los ríos de Casablanca están tan contaminados que apenas hay vida en ellos. ¿Por qué está tan limpio?, preguntaban una y otra vez. En un parque a lo largo del río vieron a un grupo de ancianos jugando a la petanca. Al verlos todavía llenos de energía a su edad moviéndose y disfrutando con sus amigos, todos los miraron con envidia. Ojalá pudiéramos tener una vejez así, susurró Salima. En la mañana del cuarto día llegaron buenas noticias. Las restricciones de entrada en Arabia Saudí se habían suavizado, podían regresar. Sin embargo, la expresión de todos era agridulce. La experiencia en España había sido tan maravillosa que no querían volver. De camino al aeropuerto todos miraban por la ventana. Las calles de Madrid, que se habían vuelto familiares en 5 días, parecían ahora especialmente preciosas. ¿Podremos volver alguna vez? Quiero que mis nietos vean este país, decían uno tras otro. Al hacer los trámites de salida en el aeropuerto de Barajas, su estado de ánimo era completamente diferente al de su llegada. El miedo y la confusión de hace 5 días habían sido reemplazados por una profunda nostalgia. Agradecieron al personal del aeropuerto en su rudimentario árabe. Shukran. En la puerta de embarque nos hicimos una última foto. Los rostros de todos brillaban más que 5 días antes. La experiencia de sentirse tratados con dignidad como seres humanos los había llenado de confianza. El avión despegó. El señor Abdelkarim, mirando por la ventanilla cómo el paisaje de Madrid se hacía cada vez más pequeño, susurró: en estos 5 días hemos aprendido cómo debe vivir una persona. Hemos descubierto que incluso siendo pobre existe una sociedad donde se puede vivir con dignidad. Al llegar a Casablanca, sus familias se sorprendieron de su cambio. Sus expresiones eran más alegres, hablaban con confianza y sobre todo contaban con entusiasmo su experiencia en España. Eran personas completamente diferentes de los ancianos agotados que se habían ido. A su regreso su experiencia se extendió rápidamente por la barriada. Hay un país donde la gente vive como gente. Hay un lugar donde te tratan bien aunque seas pobre. La historia dio esperanza a muchos. Una cadena de televisión local informó sobre la historia generando una gran repercusión.
Se emitió en todo el país un programa especial titulado España, la tierra soñada, vista por los ancianos pobres de Marruecos. Muchos espectadores lloraron y sirvió como una oportunidad para reflexionar sobre la situación de su propio país. Los funcionarios del gobierno también empezaron a prestar atención y se inició un debate en diversos ámbitos: mejora de las condiciones laborales, fortalecimiento de la seguridad social, revisión del sistema sanitario, sobre la posibilidad de adoptar modelos inspirados en el sistema español. Las ONG internacionales también mostraron interés en la historia. Consideraron que la experiencia de ancianos de un país en desarrollo en un país avanzado tenía un gran valor como experimento social para la investigación académica. Yo mismo me sentí profundamente afectado. Como marroquí, a través de su experiencia volví a reconocer las virtudes de España. Al mismo tiempo reflexioné de nuevo sobre la dura realidad de la pobreza en los países en desarrollo. 6 meses después ocurrió algo sorprendente. Recibí una carta del señor Abdelkarim. Me contaba que su nieto había dejado su trabajo en Arabia Saudí, había regresado a casa y había empezado a estudiar español. Soñaba con poder trabajar algún día en España. Los demás ancianos también trajeron cambios a sus familias. La hija de Fátima empezó a estudiar enfermería con el objetivo de convertirse en enfermera. Quiero un trabajo que ayude a la gente con la misma sinceridad que las enfermeras españolas, decía. Salima empezó a hacer voluntariado enseñando a los niños del barrio la importancia de la higiene. Hagamos que nuestra ciudad sea tan limpia como las de España, les decía. El señor Mustafa propuso un sistema de separación y reciclaje de basura y se dedicó a mejorar el entorno de la barriada. Explicaba a todo el mundo: en España todos cumplen las normas y mantienen la ciudad limpia. Un año después volví a visitar Casablanca. La barriada donde vivían había experimentado pequeños cambios. Había menos basura en las calles, los baños públicos estaban un poco más limpios y, lo más importante, las expresiones de los residentes eran más alegres. El señor Abdelkarim me dijo que estaban empezando a hacer lo que podían aplicando lo que habían aprendido en España. Somos pobres, pero no perderemos nuestra dignidad como seres humanos. Eso nos lo enseñó España. A día de hoy todavía transmiten la experiencia de esos 5 días en España como un milagro, una historia que sigue dando esperanza y valor a quienes los rodean. La pobreza es una realidad y la desigualdad existe, pero la dignidad humana no debería depender del país o de la situación económica, debe ser respetada por igual. Eso es lo que ellos aprendieron en España y eso es lo que nos han enseñado a todos nosotros.